Generación de Servidores está al lado de Israel. Generación de Servidores. Saludos amigos, ya concluido el proceso electoral aquí en República Dominicana y ya que la Junta publicó los resultados finales, vemos varias cosas interesantes y una de ellas es algo que se vuelve a repetir nuevamente, igual que en otros procesos electorales, y es cómo nuevamente las candidaturas de los partidos evangélicos fracasan nueva vez. Por ejemplo, tenemos el caso del partido Generación de Servidores, el partido del pastor Carlos Peña. Vemos cómo este partido, su resultado final, por ejemplo, a nivel presidencial fue solamente de un 0.72%. Esto es en votos, alrededor de 31,000 votos solamente. Esto muestra una vez más, señores, cómo las candidaturas de los partidos evangélicos no tienen mucho éxito en República Dominicana. A diferencia de otros países, por ejemplo, de la región, como el caso, por ejemplo, de Guatemala, que ha tenido incluso varios presidentes de la comunidad evangélica. Tenemos los casos, por ejemplo, de Jorge Serrano en 1990, que fue un presidente evangélico allá en Guatemala. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Jimmy Morales en el año 2015. Eso es en Guatemala. Guatemala tiene una gran comunidad evangélica, lo que ha permitido, como hemos visto, hayan tenido varios presidentes evangélicos. Dicho sea de paso, hace algunos años, el Columbia Journalist Investigation realizó una interesante investigación en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigaciones, CLIC, donde demostraba que muchos de los presidentes, 9 de los 18 presidentes latinoamericanos en ese entonces, le debían su triunfo a las comunidades evangélicas en América Latina, algo que no sucede, por ejemplo, en República Dominicana. En República Dominicana se estima que la comunidad evangélica es alrededor de un 13 o un 15%. Esto sería más de 1 millón de personas. Claro, no existen estadísticas oficiales, no existe un censo que determine, por ejemplo, cuántos evangélicos hay en República Dominicana. Sin embargo, se estima que esto va entre un 13, un 15 y quizás hasta un 16% de evangélicos en República Dominicana. Obviamente hemos visto que más de 1 millón de personas no se ha traducido en votos en favor, por ejemplo, de las candidaturas evangélicas ni de los partidos evangélicos que hemos tenido. Por ejemplo, en el año 2016, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano presentó varias candidaturas, tanto a nivel municipal como a nivel congresual, y estas candidaturas estaban representadas por pastores y líderes de la comunidad evangélica. Y al igual que ahora, en el año 2024, vimos que la mayoría de estas candidaturas fracasaron. El caso del pastor evangélico Diostacio es otro hecho que confirma esto que estamos diciendo. Fíjense cómo en el año 2016 Diostacio compitió por la alcaldía del municipio Santo Domingo Este dentro de un partido de corte evangélico, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Sin embargo, queda en el tercer lugar. Es ya en el año 2024, ya dentro del Partido Revolucionario Moderno, que Diostacio puede ganar la alcaldía del municipio Santo Domingo Este, contrario a lo que muchos han argumentado, que supuestamente Diostacio ganó por el voto evangélico. No, lo cierto es que Diostacio gana por la estructura del Partido Revolucionario Moderno, no por el voto evangélico. Si el voto evangélico hubiese sido determinante para el triunfo de Diostacio, hubiese ganado en el año 2016, que estaba dentro de un partido de corte evangélico, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Sin embargo, es en el año 2024, cuando ya Diostacio pertenece a un partido del sistema, que puede obtener esta alcaldía, lo que evidencia que en realidad gana con la estructura del Partido Revolucionario Moderno, no con el voto evangélico. Los evangélicos, reiteramos, en República Dominicana no están unificados en torno a un voto unificado evangélico como sí existe, por ejemplo, en otros países. En República Dominicana los evangélicos están divididos en diferentes partidos. Fíjense cómo en estas recién pasadas elecciones, ante el llamado, por ejemplo, de algunos líderes evangélicos, llamando a la comunidad cristiana a que no votaran, por ejemplo, por el partido oficialista, por el voto de República Dominicana en la ONU a favor de Palestina. Fíjense cómo ese llamado prácticamente no surtió ningún efecto. Los evangélicos, por ejemplo, que pertenecen al PRM, votaron por Luis Abinader, aunque el gobierno haya votado a favor de Palestina en la ONU. Ahora, en el año 2024, tenemos un escenario igual.
hemos visto cómo muchos de estos candidatos, por ejemplo, del partido Generación de Servidores, que es un partido puramente evangélico, creado por el pastor Carlos Peña, hemos visto cómo muchas de estas candidaturas no solo fue que no ganaron, sino que obtuvieron unos resultados realmente incluso hasta ridículos. Tuvimos el caso de, por ejemplo, de candidaturas que solamente obtuvieron 5 votos. Y esto es interesante tomando en cuenta que prácticamente en cada provincia de la República Dominicana hay una gran cantidad de iglesias y una gran cantidad de personas que profesan el cristianismo protestante evangélico. Sin embargo, los resultados que vimos demuestran que ni siquiera los mismos miembros de la comunidad evangélica votaron por esas candidaturas. Tenemos casos, por ejemplo, donde un candidato a una determinada posición, por ejemplo, que es un pastor, solamente obtuvo 5 votos. Imagínense, eso quiere decir que lo más probable es que ni siquiera los mismos miembros de las congregaciones de estos pastores votaron por ellos, solamente 5 votos. Y vimos en algunos casos como muchos de estos líderes evangélicos no tuvieron absolutamente ningún voto. Muchos de estos candidatos, reitero, eran pastores evangélicos y algunos líderes de la comunidad evangélica. Sin embargo, vimos cómo los resultados al final demostraron que no tuvieron el apoyo ni siquiera de las propias comunidades evangélicas. Es decir, ni siquiera los mismos evangélicos votaron por ellos. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Ya en el año 2016, yo escribí un artículo donde hablaba cómo en República Dominicana no existe ese llamado voto evangélico del que muchas veces hablan los líderes de la comunidad evangélica. Es decir, el voto evangélico en República Dominicana se divide entre los diferentes partidos del sistema. Es decir, no existe, por ejemplo, como sí existe en Guatemala, por ejemplo en Costa Rica o como existe, por ejemplo, en Brasil. Dicho sea de paso, cuando Bolsonaro ganó en Brasil, gran parte de su resultado electoral, esa victoria se la debe a las comunidades evangélicas. Las comunidades evangélicas se inclinaron prácticamente hacia Bolsonaro, apoyaron a Bolsonaro, prácticamente a unanimidad. Algo que no sucede, por ejemplo, en República Dominicana, a pesar, por ejemplo, de los llamados de muchos líderes de la comunidad evangélica que invitan a votar por los candidatos de esta comunidad. Lo que vemos es que el voto evangélico en República Dominicana se divide entre los diferentes partidos del sistema. Es decir, hay evangélicos que son evangélicos PLDistas, hay evangélicos que son evangélicos pero de la Fuerza del Pueblo y hay evangélicos que son evangélicos pero del partido PRM. Es decir, no existe un voto evangélico unificado en República Dominicana. Esto ha quedado demostrado en los diferentes procesos electorales que hemos tenido en los últimos años. Y ahora, en este 2024, queda totalmente evidenciado, como ya hemos visto. Entonces, esto demuestra, señores, como yo comenté en ese artículo al que hago referencia, que los evangélicos dominicanos son más políticos que cristianos. Es decir, un evangélico, por ejemplo, dominicano que pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, si se ve en la disyuntiva, por ejemplo, de votar por un candidato evangélico que esté en un partido evangélico o votar por un candidato que no sea evangélico, que esté en su partido al que él pertenece, él no lo va a pensar 2 veces y va a votar por su partido. No importa que ese candidato esté acusado de corrupción, no importa nada de eso. Porque los cristianos evangélicos en República Dominicana, al igual que los católicos también, por ejemplo, son más políticos que cristianos. Eso está prácticamente ya comprobado en varios procesos. Por ejemplo, fíjense en el caso de San Juan de la Maguana. En el caso de San Juan de la Maguana, el candidato de Generación de Servidores, que es el obispo Montero, fíjense cómo obispo Montero fue uno de los que más votos obtuvo, al igual que el candidato, por ejemplo, a senador de la provincia de Santiago. Obispo Montero obtuvo alrededor de 1,800 votos. Fíjense cómo en San Juan de la Maguana hay una gran cantidad, por ejemplo, de evangélicos. Estos evangélicos prefirieron votar, por ejemplo, por el candidato de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, y por el candidato del PRM, Nidio Encarnación. Pero no se vieron motivados, por ejemplo, a votar por obispo Montero, aunque obispo Montero es un candidato de la comunidad evangélica. Entonces, lo mismo sucedió, por ejemplo, en el proceso electoral del año 2020. Aunque habían ofertas de la comunidad evangélica, decidieron votar por los candidatos de sus partidos, a los partidos a los que ellos pertenecen. Por ejemplo, en el caso de Santiago,
Fíjense cómo en la comunidad de Santiago, el candidato a diputado más votado en la provincia de Santiago fue Miguel Gutiérrez, que incluso luego fue extraditado hacia Estados Unidos por el tema del narcotráfico. Fíjense cómo este candidato fue el más votado. Muchos de los coordinadores de la campaña de este candidato a diputado en Santiago eran pastores evangélicos. Tenía varios coordinadores que eran pastores evangélicos, sí. Es decir, esto demuestra que el votante evangélico dominicano vota por las candidaturas del partido al que él pertenece, sin importar si este candidato es acusado de corrupción, de narcotráfico o de cualquier otra cosa. Es decir, reitero, el votante evangélico dominicano está dividido, es decir, no hay un voto evangélico unificado como sí existe, por ejemplo, en otros países de la región, como Guatemala, Costa Rica, Brasil incluso. No, eso no existe en República Dominicana. De hecho, no solamente el voto, por ejemplo, evangélico está bastante dividido en República Dominicana, sino también que incluso las propias comunidades evangélicas en República Dominicana están bastante divididas. Fíjese que existen incluso varias comunidades que pretenden, por ejemplo, representar a la comunidad evangélica. Ahí tenemos a CODUE, ahí tenemos a CUNEDO y tenemos muchas otras organizaciones. Desde fuera, por ejemplo, el que no conoce cómo funciona todo esto de las comunidades evangélicas, piensa que habla de los evangélicos. No, los evangélicos están bastante divididos. Tenemos iglesias pentecostales, tenemos iglesias bautistas, tenemos iglesias metodistas. Existen varias iglesias que, aunque parecería desde fuera, a simple vista, que están todos unidos, no, están bastante divididos. Y evidencia de esto que estamos hablando es como incluso las propias organizaciones que pretenden representar a la comunidad evangélica de República Dominicana están bastante divididas. Fíjense que no existe, por ejemplo, una organización que represente a todos los evangélicos. No, existen varias. Está CUNEDO, está CODUE y existen muchas otras. También hay que tomar en cuenta que si bien se habla, por ejemplo, de la comunidad evangélica, también hay que hablar que existen otras comunidades protestantes en República Dominicana. Por ejemplo, están los Testigos de Jehová, que son bastantes también aquí en República Dominicana. Están los adventistas, están los metodistas. Existen muchas comunidades que dificulta que exista un voto evangélico unificado. Eso no existe en República Dominicana. Entonces yo creo que es un gran reto, por ejemplo, de los partidos evangélicos, en este caso, por ejemplo, el Partido Generación de Servidores, de poder convencer al electorado evangélico, no solamente al electorado evangélico, también al electorado común, sino a todo el electorado, al electorado total de la República Dominicana, que ese también es un problema de muchos de estos partidos evangélicos que se han presentado en varios procesos electorales, que pretenden enfocar su discurso solamente a la comunidad evangélica, cuando la comunidad evangélica, en relación, por ejemplo, a los votantes totales, son minoría y además de eso están bastante divididos. Entonces es un grave error, por ejemplo, enfocar su discurso solamente a la comunidad evangélica. Entonces, esta es una de las causas.